Y le voy a ir pidiendo a dos hermanos, mi hermano Fabián, si está por ahí, no sé si está por allí mi hermano Fabián, véngase un momentico, y no sé si está por ahí el hermano Víctor. ¿Víctor estará por allí? ¿No está? Alguien así que sea alto. Alguien que venga dispuesto, o véngase mi hermano Malé, un momentico. Véngase, póngase por aquí mi hermano. Hoy creo que vamos a guindar a alguien, pero agarre por ahí mi hermano. Hoy mis hermanos vamos a estar hablando nuevamente, es la segunda parte de las obras infructuosas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la cuerda con las obras infructuosas? ¿Y qué tienen que ver las cosas? ¿Y qué tiene que ver un puñal? ¿Verdad? Con esto también, mi hermano. Y quiero hacer una pequeña representación y no sé exactamente por dónde va a ir la prédica, mi hermano, si le soy sincero. Vamos a esperar que el Señor dirija y Él hable. Pero creo que por medio de esta representación, mi hermano, vamos a ver y Dios nos va a hablar a cada uno de forma distinta. De forma distinta. Yo quiero nada más que ustedes observen. Ahí está la cuerda, ¿verdad? Mi hermano la tiene agarrada por un lado, mi hermano por otro. Si yo trato, mis hermanos, no me la prensen, déjenla así flojita. Si yo intento, mi hermano, si algo intenta cortar esta cuerda, mi hermano, no puede, mi hermano, no puede. Pero yo quiero que mi hermano la jale y usted solo la va a sostener. Jálela fuerte, 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 lo más fuerte que pueda allí, que mi hermano haga fuerza, que mi hermano haga fuerza. Cuando nosotros empezamos a jalar un lado u otro lado, mis hermanos, la cuerda se prensa. Y cuando la cuerda se prensa, es fácil, prénsela un poco más allí, mi hermano, es fácil que ella la podamos cortar, mi hermano. Cuando la cuerda está prensada. Pero hay algo más que pasa, mis hermanos. No solo la cuerda se reventó, sino que la cuerda, mi hermano, se empieza a separar. Y la podemos empezar a separar. ¿Por qué? Porque la cuerda está entrelazada una con otra. Y la podemos empezar a separar por partes. Si quiere se puede sentar, mi hermano. La podamos empezar a dividir. Y si queremos dividirla un poquito más, lo podemos hacer. Y si queremos sacar, mis hermanos, cada hilo de esta cuerda, lo podemos ir haciendo. Y cada hilo de esta cuerda es frágil. Y la podemos romper fácilmente. Pero si yo agarro toda la cuerda, mi hermano, ni que haga la fuerza que haga, la puedo reventar. Pero esta cuerda, si la prensamos demasiado y vienen las pruebas y vienen las luchas, mi hermano, se revienta fácilmente. Y de repente ahorita puede ser que el Espíritu Santo esté hablando con alguien y le esté dando un mensaje y de repente el mensaje puede ser diferente para cada uno de nosotros. Y va a ser diferente para cada uno de nosotros seguramente, mi hermano. Y cuando esta cuerda se separa, mi hermano, para poder volverla a unir es complicado. Agárreme allí, mi hermano, segundito. Es complicado, pero sí se puede, poco a poco. Pero usted sabe qué pasa con esta cuerda, mi hermano, que ha perdido, a pesar de que ya está unida, aquí ha perdido, mi hermano. Y por aquí se puede salir de nuevo. Y a veces hace falta aplicar, vamos a ver si me funciona aquí el yesquero, mi hermano. Bueno, no quiere funcionar, gloria a Dios, ahí va. A veces, mi hermano, hace falta quemar un poco
quemar un poco para poder volver a unir, aplastar un poco, mis hermanos, para que esa se vuelva a unir y no se separe de nuevo, no se deshilache de nuevo. Eso pasa, mi hermano, cuando prensamos las cosas demasiado. ¿Y qué tiene que ver eso con las obras infructuosas? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y yo sé que el Señor tendrá un mensaje diferente para cada uno de nosotros y nos estará hablando. Y muchos pensaremos, no, vamos a hablar de la unidad, de eso. Sí, de repente sí, mis hermanos, pero a la vez no. Vamos a ver qué representa cada uno de esos extremos que vimos en esa representación, mis hermanos. ¿Qué representa? Y vamos a ir avanzando un poco en la siguiente, mi hermano. Recordar, mis hermanos, que las obras infructuosas decíamos que es ineficaz o inútil para algún fin. O sea, algo infructuoso es aquello que es ineficaz o inútil para algo que yo quiero hacer o para algo que yo quiero obtener o para algo que Dios me ha mandado a hacer también. ¿Seguimos? En Efesios 5:11, que lo habíamos leído la otra vez, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la primera parte estuvimos hablando del carnaval, ¿verdad? Y el carnaval, vamos a decirlo así, es algo fácil de ver que es una obra infructuosa. De repente para algunos no tanto, de repente para otros sí, pero es fácil de identificarlo, mis hermanos, que es una obra que no nos ayuda para alcanzar el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay pequeñas cosas o grandes cosas que no son tan fáciles de identificar como el carnaval, como el Halloween, como otras fiestas, mis hermanos, que sabemos que definitivamente son satánicas y las logramos identificar. Hay obras infructuosas dentro de la obra de Dios que pueden ser infructuosas para nosotros. Y es parte de lo que hoy queremos ver precisamente. ¿Seguimos? Dice en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Importantísimo esta última frase, mi hermano. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro tampoco. O sea que Dios cuando nos manda a hacer algo, no nos manda a abandonar todas las cosas que nosotros estamos realizando y nos dice, esto es necesario que tú lo hagas, pero sin dejar de hacer lo otro que yo te mandé a hacer también o que yo te he designado. ¿Y qué representa, mis hermanos, esa cuerda? Representa dos extremos. Cuando nos vamos a los extremos y empezamos a jalar de una parte o de otra parte, mis hermanos. ¿Y qué puede representar un extremo? Un extremo puede representar nuestra familia, otro extremo puede representar el ministerio, un extremo puede representar mi trabajo, un extremo puede representar mi vida que yo quiero vivir. Y cuando empiezo a jalar, y puede representar miles de cosas que el Espíritu Santo hoy le puede estar diciendo que representa para usted un extremo. O que nos hemos ido al extremo, mis hermanos, en algún momento. Y cuando nos vamos al extremo y empezamos a jalar, esa cuerda se prensa, como lo vimos aquí, y el enemigo, mis hermanos, la tiene fácil. Porque con solo empezar con un poquito de pruebas, con un poquito de lucha, con un poquito de obstáculos, mi hermano,
se empieza a reventar esa cuerda fácilmente sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor ciertamente nos ha llamado a hacer grandes cosas. Y grandes cosas no significa que yo sea un gran predicador, que sea un gran maestro, que sea un gran evangelista o un gran pastor, que tenga miles de personas o que tenga una sola persona. Grandes cosas es lo que Él empezó a hacer con mi vida y lo que empezó a hacer con tu vida, a ser transformado, a ser renovado, a ser cambiado, a ser mudado en otra persona. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer contigo? Grandes cosas, que lo que Él hizo contigo, que es grande, por medio de ti se empiece a hacer con otra persona también. No importa si es una, si son 1000, 10,000 o si son 10. Lo importante es que Él te llamó para grandes cosas. A veces pensamos que las grandes cosas son grandes. No, mi hermano, una gran cosa es que alguien sea transformado y renovado, mi hermano. Que alguien acepte a Jesús. Eso es una gran cosa. Y a veces queremos grandes multitudes, a veces queremos ser los mejores y tener muchas cosas. Y eso es bueno, mi hermano, en el ministerio. Pero déjame decirte que eso no es lo grande. Lo grande es que una persona se salve. Porque cuando una persona se salva, hay fiesta en los cielos, mi hermano. Ahora, cuando hay un gran pastor predicando, un gran evangelista que mueve mucha gente, no hay fiesta en los cielos, mi hermano. Cuando hay un gran cantante, un gran músico tocando un gran instrumento, no hay fiestas en los cielos. Cuando hay una iglesia muy grande, en multitud, en persona, no hay fiestas en los cielos, mi hermano. Hay fiestas en los cielos cuando sucede algo grande. Y a veces el Señor nos da una palabra, yo te voy a utilizar para cosas grandes, y entonces nosotros nos vamos por allá a Miami, no sé, a otro país. Pensamos en una gran iglesia, una gran multitud. Yo voy a ser como Gigi Ávila. Y no, mi hermano, las grandes cosas para Dios son las pequeñas cosas que nosotros la vemos pequeñas, pero que para Dios son grandes cosas, mi hermano. Y a veces estamos en obras infructuosas dentro del ministerio porque no estamos viendo lo grande de lo que Dios está haciendo y convertimos las cosas en infructuosas porque entonces no estamos creciendo, no nos estamos multiplicando. Y aquí, mi hermano, en este texto bíblico, cuando usted lea Mateo 23, ve que Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, porque ellos eran buenísimos para hacer las cosas que a la gente le parecían grandes, pero que para Dios no tenían valor alguno. ¿Por qué no tenían valor alguno? Porque dejaban de hacer lo principal. Y aquí Él se lo está diciendo. Sí, ustedes diezman, perfecto, buenísimo, pero han dejado de hacer lo principal. Se han ido a un extremo y no están en un equilibrio, mi hermano. Y todo en las cosas de Dios, mi hermano, tiene que haber un equilibrio. Cuando nos empezamos a ir por los extremos, empezamos a jalar la cuerda y cuando viene cualquier cosita, mi hermano, esa cuerda se revienta. Y después para reconstruir esa cuerda, mi hermano, hace falta fuego, mi hermano. Hace falta aplastar nuestra vida, nuestro ego. ¿Por qué? Porque hemos empezado a jalar
por un lado, cuando el Señor no nos dice jala, Él dice sostiene nada más. Sosténlo, como lo tenían mis hermanos aquí sosteniendo la cuerda. Solo sostén. Pero nosotros a veces queremos jalar. Queremos jalar en el ministerio, o queremos jalar en nuestra familia, o queremos jalar en el trabajo, mi hermano. Y entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos, y eso se convierte en una obra infructuosa, porque mañana nos dicen chao, y ya, mi hermano, se acabó todo. No ha pasado nada para esa empresa, pero sí ha pasado todo para ti, porque dejaste lo más importante. Empezaste a jalar y esa cuerda se reventó fácilmente. Igual cuando estamos en el ministerio, mi hermano, Dios nos manda solo a sostener, no a jalar. Solamente sostén, porque Él se encarga de lo demás. Y nosotros a veces empezamos a jalar, porque es que a mí me llamaron para grandes cosas. Y entonces, como me llamaron para grandes cosas, lo que yo estoy haciendo hoy es poca cosa. Y quiero encontrar las grandes cosas según yo, pero no según Dios, no según lo que Dios ha determinado. Y empiezo a jalar la cuerda del ministerio, y esa cuerda se empieza a prensar, y viene el enemigo, mi hermano, con cualquier cosita, y empieza poquito a poco, y eso se empieza a reventar, mis hermanos. Y cuando venimos a ver, mi hermano, estamos deshechos. Nos han separado por hilitos, porque estamos haciendo obras infructuosas dentro de la obra de Dios. El siguiente allí, mi hermano. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos hemos leído este texto bíblico y lo asociamos con aquellas personas que están recibiendo la palabra por primera vez o que no se han convertido, mis hermanos. Y sí, ciertamente se refiere a ellos, pero no solo a ellos. Se refiere a nosotros que ya estamos en el evangelio, que ya hemos crecido y que por alguna razón recibimos una palabra de parte de Dios, pero el afán, el engaño de nuestro corazón, no de la palabra que hemos recibido de Dios, y la codicia por alcanzar algo grande, hace que la palabra que Dios nos dio, mi hermano, se haga infructuosa, porque empezamos a ahogar el propósito de Dios con mi propósito, con lo que yo pienso que debe ser y como debe ser y en el tiempo que yo pienso que debe ser. Y empiezo con el afán de una carrera por alcanzar aquello que Dios me ha prometido y me ha dicho que es una palabra firme que Él me dio, pero que Él es el que tiene el momento en que eso se va a hacer realidad, en que se va a hacer efectivo. Pero yo empiezo a correr y a correr afanado porque me dieron una palabra y esa palabra se tiene que cumplir en el tiempo que yo he establecido en mi mente. El engaño. El enemigo se aprovecha aún de una palabra que es fiel, que es verdadera, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y nos hace un engaño para que nosotros empecemos a afanarnos por las cosas que Dios nos ha dicho, empecemos a codiciar cosas grandes, que no está mal, mi hermano, pero está mal cuando nos empezamos a afanar y cuando no vemos que en las pequeñas cosas que son pequeñas para nosotros,
hay grandes cosas que Dios está haciendo. Y empezamos a codiciar, y esa codicia nos hace ciego a veces y nos desvía del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso se convierte en infructuoso para nosotros, mi hermano, porque no alcanzamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida realmente. Porque andamos persiguiendo estrellas, mis hermanos, y a veces quedamos estrellados por perseguir estrellas, mi hermano. Cuando Dios no nos ha prometido estrellas, Dios nos ha dicho, voy a hacer grandes cosas. Pero es que las grandes cosas no es lo que nosotros pensamos, es lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer. Pero nosotros empezamos a jalar, mi hermano, y eso se rompe. Es difícil, mi hermano, mantener un equilibrio en las cosas. Para nosotros es difícil, para todos nosotros, para los que están en un liderazgo y para los que no están en un liderazgo también, mi hermano. Porque nosotros tendemos a irnos a los extremos y empezar a jalar y a jalar. Y hacer que seamos vulnerables a las trampas de las tinieblas, mi hermano. El Señor ciertamente nos mandó a hacer una obra a cada uno de nosotros. Pero que Él nos haya mandado a hacer algo no quiere decir que yo tenga que dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. Si el Señor me mandó a predicar, no me mandó a dejar a mi familia. Si el Señor me mandó a ocuparme de mi familia, yo no puedo dejar de predicar. Esto es necesario. En el anterior, mi hermano, póngale un segundo. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, mis hermanos. Dios te mandó a crecer en el ministerio, sí, pero sin dejar de hacer lo otro que debes hacer. Ocuparte de tu casa, ocuparte de tu familia, ocuparte del ministerio, porque cuando empezamos a jalar de un lado, entonces a veces recibimos la palabra de Dios, hey, ocúpate de tu casa, y entonces empezamos a jalar por un extremo de la casa. Y dejamos el ministerio y nos hacemos vulnerables, mis hermanos. Y hacemos nuestra casa vulnerable. Hacemos a nuestros hijos vulnerables. Y a la vez estamos haciendo nuestro ministerio vulnerable también, mis hermanos. Porque estamos jalando y no estamos sosteniendo. El Señor nos mandó a sostener. Tienes que encargarte de tu familia, pero tienes que encargarte del ministerio. Tienes que trabajar para obtener los alimentos. Mi hermano, Dios nos ha dado la capacidad para hacer múltiples cosas a la vez, mi hermano. Solo que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Es complicado? Sí. A veces tendemos a jalar más de un lado que de otro. Sí. Pero si estamos conscientes en eso, cuando empezamos a jalar nos acordamos y soltamos, mi hermano. Tu casa está en las manos de Dios. Tus hijos están en las manos de Dios. No puedes dejar de hacer lo que Dios te ha mandado hacer en el ministerio por tu hijo, por tu esposa, o por tu esposo, o por tu familia, o por tu trabajo. Pero no puedes dejar de atender a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, al empleo que tienes por el ministerio. No puedes hacerlo, porque esto es necesario, que hagas esto
sin dejar de hacer aquello, mis hermanos. Y a veces estamos en el ministerio, estamos afanados y nos estamos haciendo infructuosos. Obras infructuosas, mi hermano. De repente sí, la iglesia se ve bien, todo se ve bien, pero nosotros estamos siendo infructuosos. Y a veces entonces soltamos el ministerio, soltamos la iglesia, soltamos todo, porque Dios me está diciendo que debo ocuparme de mi familia, y nos hacemos infructuosos en nuestra familia. Porque no puedo soltar una cosa para hacer otra, porque Dios me ha dado la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Complejo, sí. Difícil, sí. Pero que tenemos que estar pendientes, mi hermano. Tenemos que estar atentos. Seguimos en la otra. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Obras infructuosas, mi hermano. Sí, me he ganado a 10,000 personas para Cristo, pero tu alma, ¿cómo está? ¿Le estás dedicando tiempo al Dios que te llamó? ¿O el tiempo es solo para ganar almas? Porque yo quiero alcanzar en mi codicia y en mi afán las cosas grandes que Dios me dijo y que yo creo que son 10,000 personas. Cuando Dios lo que quiere a veces es solo una persona. No quiere más. Porque yo creo que en mi afán y en mi codicia, Dios me está llamando a ser el mejor guitarrista de todo el mundo, para que cuando suene la nota de mi guitarra haya libertad en las vidas. Pero ¿será que eso es lo que Dios realmente te dijo cuando ibas a ser grande? ¿O que de repente Dios te quiere en el lugar donde tú estás ahorita para hacer cosas grandes? Y que no es necesario una gran tarima, o ser un gran cantante, o ser un gran músico para alcanzar las cosas grandes que Dios te ha prometido, sino que Dios se va a ir encargando en el camino poco a poco. Y Dios lo puede hacer poco a poco o lo puede hacer rápido, pero eso es decisión de Él. Pero cuando yo me afano, entra la codicia en mí, mi hermano. Y la codicia de cosas que son de la obra de Dios, mi hermano. Pero que nuestra mente y nuestro corazón nos engaña y el enemigo se aprovecha y nos empieza a desviar del camino. ¿Qué provecho tienes para ti si te ganas a toda una ciudad, pero tu alma se pierde? Porque estabas ocupado en ganar para alcanzar lo grande y te olvidaste de tu alma, de tu relación con Dios, de lo importante de mantener la humildad, la sencillez, pero siempre siendo mejor. Porque Dios nos llamó a ser mejores cada día, mi hermano. Pero la mejoría no quiere decir de que yo tenga que ser grande. Ya yo soy grande. Ya usted es grande, mi hermano, porque usted tiene a Jesucristo, tiene al más grande con usted. Ya usted es grande. ¿Qué grandeza está buscando? Si Dios te da la grandeza que nosotros pensamos, gloria a Dios. Pero si no la da, gloria a Dios, mi hermano, porque ya yo soy grande. Ya con yo saber
que mi esposa, mis hijos están sirviéndole a Dios. Ya yo soy grande, no necesito más nada, mi hermano. Con yo saber que yo le estoy sirviendo a Dios, independientemente si mi hijo no le está sirviendo, si mi esposa no le está sirviendo, ya yo soy grande, porque tengo al grande en mí, porque habita en mí, porque soy el templo y la morada de Él. Seguimos en el siguiente, mi hermano. Mateo 15, 5, 6 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, mis hermanos. Esto es necesario hacer. Ocuparse de los nuestros sin dejar de ocuparse de lo de Dios. Esto es necesario hacerlo, mi hermano. Los escribas, los fariseos, se iban siempre a un extremo. No, sí, no importa, da ofrendas, da diezmo, contribuye con el templo de Dios y no importa si no ayudas a tu familia. No importa si no sustentas a tus padres que ya están viejos, que no tienen cómo sustentarse. No importa porque tú le estás dando todo a Dios. Y nos vamos a los extremos, mi hermano. Obras infructuosas. Ofrendas infructuosas, mi hermano. Ofrendas infructuosas. Porque es necesario ofrendar para la obra de Dios. Sí, pero sin dejar de hacer aquello que debes hacer. Aquellos que debes sustentar. Aquellos que debes ayudar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Es complicado? ¿Es difícil? Sí. ¿Lo vemos imposible? Sí. Pero cuando lo empiezas a hacer, te quedas sorprendido con lo que Dios empieza a obrar, mi hermano. Porque entonces empezamos a ser fructíferos. Porque estamos cumpliendo con esto y con aquello también. Seguimos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, mi hermano. Peor que un incrédulo, mi hermano. ¿Entiende, hombre? Eres cabeza de hogar. Puedes hacer muchas cosas dentro de la obra de Dios, pero si no sustentas tu casa, estás en obras infructuosas y has negado la fe. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, mis hermanos. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar los recursos, mi hermano, para no descuidar ni una cosa ni la otra, mis hermanos. Porque entonces podemos ser muy buenos en algo y muy malos en otra cosa. No, nosotros somos uno solo, mi hermano. No somos dos, yo no soy uno como esposo, uno como papá, uno como pastor y otro como trabajador, empleado. No, mi hermano, yo soy uno solo en diferentes aspectos que debo cubrir en mi vida, pero soy uno solo. Y si Dios me ha hecho bueno, me ha hecho bueno para que yo sea bueno en todo, mi hermano, para que yo pueda cumplir en todo. Que hay ocasiones especiales, sí, donde yo debo concentrarme en algún momento más en mi familia que en el ministerio, es válido, o más en el ministerio que en mi familia, sí,
pero son ocasiones especiales. Son momentos específicos, no es siempre. Seguimos. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A Jesús le fueron a decir, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera y están esperando hablar contigo. ¿Qué le decimos? Y Jesús le dijo, ya va, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son ellos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y son mis hermanos, son mi familia. A veces nosotros entramos en obras infructuosas por causa de nuestra familia, mis hermanos. De mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, porque es que ellos son mi familia y si ellos me dicen que yo haga algo, yo lo debo hacer porque ellos son mi familia. Y mi familia tiene prioridad sobre todas las cosas. Y no es así, mis hermanos. No es así. Si yo tengo un familiar y ese familiar me dice que yo mienta para hacerle un favor, no lo debo hacer, mi hermano. No, pero es que es tu familia. Y tu familia tiene prioridad. No, mi hermano, el que tiene prioridad es Dios. Es Dios. Y el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi familia. Y mi familia tiene prioridad. ¿Y quién es mi familia? La que hace la voluntad de mi Padre. Y a veces entramos en conflictos ministeriales porque es que yo soy la familia de fulanito de tal. Y si alguien se metió con ese alguien, como yo soy la familia de ese otro, entonces yo me pongo a favor de mi familia que de repente está errada, que de repente está cometiendo un error, que de repente se está desviando del propósito de Dios, pero como es mi familia, entonces yo lo voy a apoyar o la voy a apoyar por encima de los principios bíblicos, por encima de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, por encima del propósito que Dios ha puesto en mí, porque es mi familia. Y como es mi familia, yo lo debo apoyar. Cosa que no es así. Obras infructuosas. Seguimos. Y ya con esto terminamos, mi hermano. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, mi hermano. Aprovechando de tener obras fructíferas, mi hermano, sin dejar de hacer aquello que debemos hacer. Si Dios te mandó a hacer algo, no te mandó a abandonar lo que estás haciendo posiblemente. Él te va a dar la fuerza, te va a dar las estrategias para que tú no abandones a tu familia, pero que tampoco abandones el ministerio, que tampoco abandones la búsqueda de su presencia, porque para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, mi hermano. Cuando empezamos a no tener tiempo, es porque empezamos a afanarnos. Es porque estamos jalando la cuerda y el enemigo va a venir y se va a aprovechar, mi hermano, y te vas a quedar sin familia, sin ministerio, sin empleo, sin nada. Porque la cuerda se reventó
Y después para recuperar de nuevo eso, mi hermano, hace falta fuego, hace falta comprimir las cosas, mi hermano. Entonces, no sigamos jalando. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, entendiendo, mi hermano, que Dios es quien determina cuándo, cómo va a hacer las cosas y no nosotros. Nosotros solo debemos sostener lo que Dios nos mandó a sostener. Solo sostenerlo, mi hermano, no jalarlo. Por eso es que en alguna ocasión, creo, yo dije que yo soy pastor, pero no para estar jalando a nadie, mi hermano. No. Tú eres un siervo y una sierva de Dios. No necesitas que nadie te jale, mi hermano. Ni tú necesitas jalar a nadie. Solo sostener a los que Dios te ha dado, que tú sostengas, mi hermano. Al ministerio que Dios te dijo que sostenga, sosténlo. No jales, porque hacemos daño jalando. Hacemos daño, mi hermano. Y esta expresión no quiere decir nada con expresión del mundo, mi hermano. Sáquese eso de la mente. No estoy hablando de expresiones del mundo, mi hermano, sino en el mundo espiritual y físico también pasan esas cosas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.